tardes a todos a un nuevo Diálogo Piensa. Vamos a comenzar una serie de diálogos constitucionales y tenemos el agrado hoy día de contar con nuestro primer invitado a este ciclo, con Antonio Barquiesi, quien es abogado de la Universidad Católica de Chile, es ex integrante de la UDI y fundador del partido, uno de los fundadores del Partido Republicano. Actualmente él es consejero constitucional por la región de Valparaíso, lo que se conoce como el Distrito 7, Quinta Costa, siendo además el consejero constitucional más votado de la región. A eso se suma que actualmente es presidente de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Max. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antonio, partamos con... Sabemos muy bien que este es un proceso bien distinto al anterior, a la fallida Convención Constitucional, tanto por la conformación política del órgano y además por diseño constitucional. O sea, a diferencia del proceso anterior, donde había una convención constitucional, en este caso, en este nuevo proceso, hay dos órganos que tienen protagonismo, en realidad son tres, si uno suma al Comité Técnico de Admisibilidad, pero el impulso político, la deliberación viene dada tanto por un consejo de expertos que redactó un anteproyecto constitucional, y actualmente tú, como miembro del Consejo Constitucional, quienes en conjunto tienen que elaborar una propuesta de constitución en base a ese anteproyecto, ¿no? Quedando un poco más de un mes para la entrega del documento definitivo que se va a plebiscitar el 17 de diciembre de este año. ¿Cómo ves tú, cómo ha sido tu experiencia en el Consejo? Y si puedes contarle a la gente en un minuto qué es lo que viene, ¿no? Porque se escucha mucho por la tele, la gente dice, oye, tanto que sale el comité de expertos, tanto que sale del Consejo Constitucional, que va a haber una comisión mixta. ¿En qué etapa del proceso estamos y qué es lo que va quedando de acá a poco más de un mes? Sí, gracias, Max. Mira, lo primero que creo que hay que decir es que probablemente todos tenemos en la retina lo que fue el proceso constitucional anterior. Y creo que es muy importante señalar que este proceso ha sido el opuesto perfecto a lo que fue el proceso fallido de la convención. La convención falló por muchos motivos y podríamos estar hablando todo este programa únicamente sobre eso. Pero yo creo que hay dos que son principales. La primera razón por la que fracasó la convención fue porque en las formas no entendieron la importancia y la gravedad del asunto que estaba en juego. Y en segundo lugar, porque en el fondo se preocuparon de darle en el gusto más a un sector ideológico que a los chilenos. En vez de proponer una propuesta constitucional que le hiciera sentido a los chilenos, se preocuparon de redactar una propuesta constitucional que le hiciera sentido al Partido Comunista. Entonces, entre esos dos grandes errores, una propuesta que no le hacía sentido a los chilenos y un proceso donde las formas no fueron cuidadas, no se supo escuchar al que pensaba distinto, no se supo llevar adelante con altura de miras, con respeto, con responsabilidad el proceso, me parece que son quizás las dos grandes razones que llevaron al fracaso completo de la convención pasada. Este proceso marca, creo yo, el opuesto perfecto. Creo que a lo largo de estos meses los distintos integrantes del Consejo hemos sido capaces de llevarlo adelante con responsabilidad, con altura de miras, con respeto. Hemos hecho todos un esfuerzo, al menos desde Republicanos se ha hecho un esfuerzo sincero por generar todas las instancias de conversación, de acercamiento, de encuentro de puntos en común. Varios de esos puntos han prosperado y hoy día son normas que están aprobadas o que van a ser aprobadas en los próximos días. Me parece que en las formas, y especialmente la presidenta Beatriz Heredia y al igual que ella, los consejeros que integramos la bancada de republicanos, y creo que esto hay que hacerlo extensivo también a los consejeros de Chile Vamos, hemos actuado con responsabilidad frente a la gravedad del proceso. Y en segundo lugar, la segunda gran diferencia con el proceso anterior. Hemos trabajado en una propuesta constitucional pensando en responder a las expectativas de los chilenos. Nos hemos preocupado de responder a lo que los chilenos esperan de un proceso constitucional. Y por eso nos hemos tomado en serio la seguridad pública, nos hemos tomado en serio el combate contra la corrupción, nos hemos tomado en serio una serie de asuntos de ámbito más bien de garantías constitucionales que hoy día quedan mucho más robustas en materia, por ejemplo,
de propiedad sobre los ahorros previsionales, de libre elección en el sistema de salud y tantos otros temas muy importantes para los chilenos como el derecho a la vivienda junto al fin del pago de contribuciones. Creo que estamos avanzando en una propuesta constitucional que le hace sentido a los chilenos y que responde a sus principales expectativas. ¿Tú crees que se está haciendo justo cuando uno ve la prensa? Hay algunos analistas, también varios personeros del actual oficialismo, e incluso yo diría que algunos otros de la oposición, de quienes hoy conforman Chile Vamos, que han tratado de hacer un paralelo entre el proceso anterior y el actual, en el sentido de que si bien se reconoce el respeto a la forma, o sea, recordemos que a la fecha yo no he visto ningún consejero constitucional votando la ducha, ni vestido de dinosaurio, como el proceso anterior, pero hay quienes dicen que habría una vuelta de mano o una pasada de máquina como a la inversa, ¿no? ¿Tú crees que eso ha sido justo? Porque, y aquí voy a dar una opinión personal, pero yo creo que aún así, con todo lo que se ha criticado en alguna enmienda en particular, a mí me parece que estamos a años luz de lo que fue la propuesta de la primera convención, partiendo por el tema de la plurinacionalidad, ¿no? ¿Cómo tú encuentras que Sí, esa crítica es justa? no, esa crítica no solo no es justa, sino que no tiene ninguna cercanía a la realidad. Yo invito a esas personas, lo que pasa es que es muy fácil lanzar un titular y no hacerse cargo del contenido. Yo invito a esas personas a que digan cuáles son esas enmiendas que implican una pasada de máquina. Creo que todo lo que hemos hecho responde a las expectativas de la ciudadanía y creo que a diferencia del proceso anterior, donde quizás esas decisiones ideológicas llevaron la completa desconexión por parte de la ciudadanía y desafección respecto del proceso, hoy día lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante por devolverle esa confianza a las personas y construir una propuesta constitucional que saque ese cargo de las expectativas de los chilenos. Yo lo que esperaría de quienes hacen esa crítica es que partan por decir, bueno, ¿en qué enmiendas, en qué norma en particular, aprobada o por aprobarse en los próximos días, consideran que hay una pasada de máquina? Yo no veo nada de eso. Ahora, lo que no puede ser es, no podemos renunciar a rechazar las malas ideas de la izquierda. Hemos aprobado varios elementos que hemos considerado positivos, pero cuando nos proponen algo que es evidentemente negativo para Chile y para los chilenos, bueno, tenemos un deber moral de rechazarlo. ¿Cuál es un caso de eso? Aún así, ¿Algún ejemplo de alguna propuesta que se insista constantemente desde la vereda opuesta de la izquierda y que ustedes han debido rechazar constantemente? ¿Hay algún caso? bueno, por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios. Me parece que distorsiona la democracia, que no respeta a los electores, que genera castas o grupos distintos dentro de un país unitario donde el voto de todos vale lo mismo. Ese me parece que es un ejemplo en el que creo que es un ejemplo que marca además la diferencia con el proceso anterior. La izquierda en el proceso anterior avanzó en todo este tipo de cosas. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle un freno a ideas que nos parecen que son malas para Chile. Antonio, tú mencionabas alguna enmienda, algún ejemplo concreto. Cuando uno ve los medios de la última semana, los últimos días, yo diría que al menos uno puede identificar 4 aspectos donde expresamente parece haber molestia o opiniones contradictorias entre los opinólogos, ¿no? Por ejemplo, el caso del aborto. Yo he visto a mucha gente escribiendo cartas al director, respuestas, discusión respecto a que se cambió la palabra qué, por quién. El segundo recuerdo el caso de las contribuciones también, por ejemplo, que la propuesta que ustedes aprobaron, la enmienda, exime del pago de contribuciones a los propietarios de su primera vivienda. El tema de la disminución de parlamentarios y paridad. Tomo estos 4 temas también y reafirmo un poco lo anterior. Cuando uno lo ve, si bien uno puede dar una legítima discusión, yo creo que no genera como un cambio tan drástico en la base institucional de Chile como era la plurinacionalidad, la autonomía territorial indígena, los sistemas de justicia que iban a ser 13, uno por cada pueblo originario. Pero sí ahí uno ve que esos temas están generando cierto ruido, ¿no? Respecto al aborto, por ejemplo, o a estos 4 que te nombré,
Ustedes que ya están viendo las encuestas también, yo sé que hay mucho ruido que lo genera la típica encuesta de los domingos que muestra que el proceso constitucional no va bien, pero para ser justo, no va bien desde el inicio de este proceso. No creo que eso sea atribuible a alguna fuerza en particular, pero dado que existe esta quizás necesidad o de ciertos sectores que quieren votar a prueba incluso. Yo escucho, por ejemplo, Amarillo, Demócrata, vi una carta también que le envió Christian Barken a José Antonio Caz, y me explayo tanto en la pregunta, me doy vuelta porque siento que hay un sector que formó parte de esta gran alianza por el rechazo, que iba desde el Partido Republicano y incluso cruzaba el centro y llegaba a Demócrata, Amarillo, que yo los veo como con ganas de aprobar. Y dado ese contexto que yo veo que están abiertos a aprobar, ¿ustedes piensan que será posible hacer una concesión en alguno de estos 4 elementos o en algún otro, por ejemplo, el tema de la paridad por género o algo de ese estilo, para tratar de que esos grupos se sientan convocados y de cierta manera replicar esa gran alianza por el rechazo que existió en su momento, para que ahora sea la gran alianza por el a favor o el apruebo? Sí, Max, es una muy buena pregunta. Yo tengo la impresión de que vamos a llegar al 7 de noviembre con 7 de noviembre en la fecha final de este proceso, donde finalmente ya hay un texto definitivo y ya se entra en tierra derecha de la campaña para el plebiscito. Yo tengo la impresión de que vamos a llegar al 7 de noviembre con una correlación de fuerzas muy similar a la del plebiscito de septiembre del año pasado. Me parece que si bien eso aún no es un hecho, me parece que es una posibilidad real y yo espero que sea así. Yo espero que seamos capaces de generar una coalición amplia, donde quienes estuvimos por el rechazo en septiembre del año pasado, hoy estemos por aprobar una buena constitución, por votar a favor de una buena constitución para el futuro de Chile. Eso como primer elemento. Respecto de los temas en particular que tú me mencionas. Vamos uno por uno. En el caso de la disminución de escaños. La disminución de escaños tiene múltiples razones. Primero, responde a una expectativa ciudadana de reducir la cantidad de parlamentarios. El día domingo, en el Mercurio de Santiago, apareció la valoración ciudadana respecto de una serie de iniciativas ya aprobadas. Y la disminución de parlamentarios aparece con un 89% de sintonía con la ciudadanía. O sea, ese es un primer elemento. El segundo elemento, reducir parlamentarios va de la mano con una nueva configuración de distritos, donde los distritos ya no van a elegir entre 3 y 8 parlamentarios, sino que van a elegir entre 2 y 6 diputados. ¿Qué permite eso? Permite reducir la atomización de las fuerzas políticas en el Congreso, que es un objetivo ampliamente valorado. El Congreso tiene hoy día un problema, que es que tiene una cantidad enorme de fuerzas políticas y es muy difícil, todos con representaciones pequeñas, y es muy difícil ponerlos de acuerdo para poder avanzar en una agenda legislativa. En ese marco, se tomaron una serie de iniciativas que miran a darle estabilidad al sistema político, porque la reforma electoral que tuvimos hace unos años atrás, si bien efectivamente avanzó en representación, pero retrocedió en estabilidad. Y tenemos que ser capaces de lograr un equilibrio entre la representación y la estabilidad del sistema. No puede ser que mirando únicamente la representación terminemos con un parlamento que no es capaz de funcionar adecuadamente. En ese marco se han incorporado una serie de elementos. Uno, como por ejemplo, la disolución de partidos del 1%, como por ejemplo la barrera de entrada al Congreso, el umbral del 5%. Y en fin, una serie de normas que apuntan a eliminar, más bien, a avanzar hacia fuerzas políticas, a menos fuerzas políticas, pero más grandes, que faciliten los acuerdos dentro del Congreso. En ese marco, la reducción de parlamentarios no es solamente un capricho, es un elemento necesario para lograr estabilidad política. Distritos más chicos van a permitir
que los cupos marginales, eliminar esos cupos marginales y, por lo tanto, promover la conformación de fuerzas políticas más grandes en el Congreso que faciliten los acuerdos. Entonces, la reducción de parlamentarios, cuestión que además fue presentada tanto por republicanos como por Chile Vamos. Republicanos proponía 132 diputados y Chile Vamos proponía un número móvil entre 138 y 145. Finalmente acordamos el número inferior de la propuesta de Chile Vamos y por eso llegamos a los 138. Pero hay que entender que esto no es solamente un capricho. Aquí hay un elemento de estabilidad política, hay un elemento de sintonía con la ciudadanía y hay un elemento también de una necesaria señal de austeridad para volver a construir confianza en las instituciones y en lo público en general. Y déjame agregarte un último elemento respecto de esto. No puede ser que los mismos que hace un año atrás votaron a favor de un proyecto constitucional que eliminaba el Senado, que pasaba a los senadores de 50 a 0, generando una situación de inestabilidad completa al eliminar el elemento bicameral del Congreso, que esas mismas personas hoy día se escandalicen por una reducción de un 10% de la Cámara de Diputados que apunta a devolverle estabilidad al sistema. Y respecto, claro, si sigo tu argumento y uno ve también la decisión ciudadana, uno podría entender que en verdad esa norma, más que generar rechazo, lo que generaría es adhesión al texto que usted está trabajando. Pero, por ejemplo, yendo quizás más al fondo, uno cuando defiende ciertos intereses, ciertas propuestas, en el fondo uno también las prioriza, ¿no? Siempre se suele hablar de líneas rojas, de red flags, que uno no está dispuesto a transar porque van incluso contra de los principios más profundos de un conglomerado, pero uno también entiende que hay ciertos elementos que si bien son importantes, están en un segundo nivel y que a veces para lograr una negociación, esos podrían servir como moneda de cambio, ¿no? De estos temas que hemos mencionado, por ejemplo, el tema de la paridad, o lo de las contribuciones, o esta discusión sobre cambiarle, ¿no?, una frase a la propuesta de los expertos respecto al aborto. Si uno tuviese que priorizar y para efectos de tratar de aunar fuerzas políticas para atraer a ese mundo que todavía no se atreve a dar el paso, pero que está abierto a darlo y jugársela por la campaña y la apruebo, de estos elementos, ¿tú cuáles crees que la etapa que viene, porque si bien esto se aprobó en el Pleno, para que la gente sepa, no está escrito en piedra y los expertos van a hacer unas recomendaciones y ustedes tendrán la palabra final si que acogen o no esas recomendaciones? A tu juicio, ¿alguno de estos 4 elementos son transables o no? Mira, yo no te puedo dar esa respuesta porque esas son definiciones que tiene que tomar la bancada y esa eventualmente puede llegar a ser una deliberación interna en la que vamos a tomar una decisión y luego vamos a actuar como bloque. Pero están abiertos, a eso voy. No se trata de si es que existe o no apertura, se trata de que para nosotros es importante, en primer lugar, representar fielmente a las personas que nos confiaron este proceso con su voto y también es fundamental satisfacer las expectativas ciudadanas. Y por eso, respecto a lo que estábamos hablando, la reducción de parlamentarios, claro, uno puede decir, por supuesto que no es de principio el número de los parlamentarios. Claro, y así también a mí me gustaría, porque de hecho tenemos un borrador de proyecto de ley preparado hace mucho tiempo sobre esto, a mí me gustaría tener una Cámara de Diputados de 91 integrantes. Pero en fin, no siempre se puede, no siempre podemos esperar lograr todos los óptimos. Pero si te parece bien, podemos revisar los otros 3 puntos que me mencionaste. Respecto de paridad, nuestra posición ha sido siempre la misma. Nosotros consideramos que no es conveniente modificar el resultado de las urnas. Nos parece que es faltarle el respeto a los electores, a los ciudadanos. Y por eso consideramos que podemos avanzar en todo tipo de mecanismos que promuevan la participación femenina en política, pero nos parece que reemplazar a un candidato electo por otro que no lo fue, me parece que es faltarle el respeto a los electores. Porque además, hay que decirlo, la paridad no solamente funciona hacia un lado, funciona
en ambos sentidos. Y así como en este proceso hubo un par de personas, hombres que resultaron electos y fueron reemplazados por mujeres, en el proceso constitucional anterior hubo una cantidad importante de mujeres que tuvieron que cederle su cupo a hombres. Entonces, creo que hay que promover la participación femenina en política. Creo que eso se puede hacer forzando a los partidos a tener una determinada proporción de candidatos, hombres o mujeres, hombres Se y llama mujeres, paridad de entrada. paridad de entrada, pero no alterar los resultados de salida. Nos parece también que es muy conveniente la norma que hoy día existe, que le da a las mujeres un reembolso electoral más alto que a los hombres. Les permite, por lo tanto, realizar campañas electorales con mejor financiamiento público. Es una cosa técnica, pero es efectivo. Para las campañas parlamentarias, las mujeres tienen un reembolso de gasto electoral público mayor que los hombres. Entonces, también, por ejemplo, forzar a los partidos políticos a tener cierta equivalencia de hombres y mujeres en sus órganos de toma de decisiones, que en las directivas de los partidos existe una cantidad mínima de hombres o de mujeres. Lo mismo con los órganos que toman decisiones respecto de candidaturas. Nos parece que hay múltiples elementos que permiten promover la participación femenina en política, pero me parece que reemplazar a un candidato electo por uno que no lo fue, sea reemplazar un hombre por una mujer o una mujer por un hombre, nos parece que uno no es justo con el candidato electo y tampoco es justo con quienes le dieron el voto. Te quería hacer una pregunta ahora que es sobre lo mismo, pero desde otra óptica, porque claro, yo sé que ustedes no pueden avanzar mucho en las negociaciones porque esto es noticia en desarrollo constantemente y como tú señalabas, primero hay que conversarlo con la propia bancada antes de adelantar algo futuro, pero viéndolo desde el otro lado, no desde el punto de vista de lo que ustedes estarían dispuestos a ceder, sino más bien desde lo que les solicitan del otro lado. Poco se sabe, porque mucho se habla de atraer al mundo de amarillos, demócratas, pero ellos se han acercado a ustedes, ¿o no? ¿Ustedes han visto que hay algún petitorio o algo de ese tipo? Bueno, yo lo que te puedo decir es respecto de los temas relacionados con la comisión que a mí me toca presidir, que es la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, en el marco de estos asuntos que son el Poder Judicial, la Contraloría, el Ministerio Público, el Banco Central y algunos otros. Yo he podido tener contacto y muy buenas reuniones con personas no solo de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con magistrados que hoy día ya están fuera del Poder Judicial, en fin, con muchísimas personas con las que hemos buscado acercar posiciones y encontrar puntos de encuentro. Y el caso de las fuerzas políticas que tú señalas no han sido ajenas a eso. No puedo darte el detalle de esas conversaciones, pero lo que sí te puedo decir es que creo que estamos avanzando en el sentido correcto en el marco de lo que tú señalas. Antonio, entonces, según lo que hemos conversado hasta ahora, tú eres optimista de que de acá lo que resta para la entrega del borrador, que es el 7 de noviembre, que es un poco más de un mes, ¿tú piensas que va a ser posible que llegada a esa fecha la mayoría de las fuerzas políticas van a estar por el apruebo? Yo lo que te puedo decir es que me parece que es un horizonte factible lograr una correlación de fuerzas similar a la de septiembre del año pasado. Me parece que estamos trabajando en eso y me parece que existe la posibilidad real de que lo logremos. ¿Cuál es la relación o cómo ven desde el Partido Republicano las reuniones que se han filtrado en la prensa, donde se han reunido personeros de Chile Vamos con Partido Socialista? ¿Y cómo ves tú también, y poniéndole más pelo en la sopa, como se le dice coloquialmente, con cierta teoría o ciertos escenarios que uno puede vislumbrar en caso que se rechace esta propuesta? Porque, y te lo pregunto desde la derecha, porque hay muchas personas que quizás votaron por ustedes pensando que más bien en una opción en contra, estando en contra del proceso, y ahora hay que sumarlo también a ese barco. O sea, ustedes tienen, por así decirlo, dos flancos. Tienen, por un lado, tienen que convencer a gente que de centro izquierda que estuvo en la campaña del rechazo el año pasado, pero por otro lado también tienen que subir al barco a algunos que ya se bajaron antes de tiempo y que ven este proceso constitucional
como una instancia ilegítima y cómo lo ves tú pensando en que si se rechaza esta propuesta, quien tiene la última palabra va a ser el Congreso finalmente, ¿no? ¿Cómo uno puede convencer a ese mundo? Max, creo que nuestra primera responsabilidad es proponer un buen texto constitucional. Con un buen texto constitucional se disipan buena parte o todas las dudas. Creo que con una buena propuesta constitucional final vamos a ser capaces de pronunciarnos ya de manera definitiva respecto de la propuesta. El Partido Republicano oficialmente poder transmitir una posición. Yo espero lo mismo de los partidos de Chile Vamos, espero lo mismo de las nuevas fuerzas políticas de centro, centro-izquierda. Creo que existe una posibilidad de que las fuerzas políticas que estuvieron por el rechazo se sumen a favor de esta propuesta constitucional, pero para eso tenemos que seguir avanzando en una propuesta que le haga sentido a los chilenos y que permita devolverle la estabilidad institucional a nuestro país, que sin duda que ha estado en riesgo en los últimos años. Antonio, tú mencionabas algunos temas que yo creo que para la ciudadanía son fundamentales. Uno ve cualquier encuesta en Chile y ve las prioridades y definitivamente la número uno, pero por lejos, es la seguridad. También uno lo puede ligar el tema de la seguridad, o sea, que a veces tampoco sobre la palestra, se habla mucho de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero pareciera que el o el Poder Judicial, perdón, está a un lado y no está mucho en la discusión, a menos de élite o en los medios. Y tú precisamente presides la Comisión de Órganos Jurisdiccionales y Órganos Autónomos, del Poder Judicial y Órganos Autónomos. ¿Y cuáles son, a tu juicio, las principales innovaciones en materia de seguridad y también del Poder Judicial, pero siempre teniendo en cuenta que de cara a la ciudadanía, el Poder Judicial es visto muchas veces, no sé si con justicia o no, eso quedará para cada uno, como una traba para la persecución del delito, ¿no? ¿Cuáles son las principales innovaciones en el Poder Judicial de seguridad? Somos muy conscientes, Max, de las dificultades institucionales que hemos tenido en nuestro país en las últimas décadas para poder enfrentar problemas tan graves como el narcotráfico, como el terrorismo, el crimen organizado y por supuesto que la delincuencia común. La propuesta incorpora varios elementos bien importantes. En materia de tribunales me parece que quizás una de las más importantes es la creación de tribunales con competencia nacional para conocer y condenar los delitos de mayor complejidad. Y eso va de la mano con la creación de una fiscalía supraterritorial en el marco del Ministerio Público, encargada de la investigación de los delitos de crimen organizado y en general los de alta complejidad. Entonces, cuando tenemos situaciones delictivas complejas que tienen que ver con organizaciones criminales, que tienen que ver con delitos que se cometen en distintos puntos del país, secuencialmente o en simultáneo, cuando tenemos casos de delitos transnacionales que comienzan su ejecución en el extranjero y la concluyen en Chile, o al revés, comienzan su ejecución en Chile y la concluyen en el extranjero, o cuando Chile es punto de paso de, por ejemplo, del narcotráfico, donde quizás un cargamento ingresa en la frontera norte, pero termina siendo embarcado en San Antonio. En fin, para todos, o el caso del terrorismo en el sur, que presenta complejidades técnicas enormes para combatirlo. Bueno, en ese marco estamos creando una fiscalía supraterritorial que es básicamente lo que viene siendo una especie de análogo a un fiscal regional, pero con competencia en todo Chile y con competencia para coordinar fiscales regionales y impartir instrucciones de coordinación entre fiscales. Eso viene a solucionar buena parte de los problemas de tener una institucionalidad robusta para enfrentar la delincuencia. Fiscalía supraterritorial y tribunales penales de competencia nacional van en esa dirección. Después, la creación de la Defensoría de las Víctimas, que es un anhelo de mucho tiempo en nuestro país. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es increíble que tener una institucionalidad para la defensa de quienes cometen delitos y no tenerla para quienes los sufren. En ese marco hemos avanzado en la creación de un capítulo sobre acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, para que todos los chilenos que son
víctimas de un delito tengan el respaldo jurídico, pero también multidimensional en materia social y psicológico, y en fin, y en todos los elementos que tienen que ver en el ámbito del apoyo a las víctimas de la delincuencia. Y con un elemento especial que es una unidad especializada para el apoyo a las víctimas de los delitos, de delitos de alta complejidad, como por ejemplo las víctimas del terrorismo, de trata de personas, de narcotráfico y algunos otros. Estamos también robusteciendo la labor policial. Y eso nos parece muy fundamental. Estamos respaldando de manera mucho más sólida a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Y estamos finalmente logrando un marco para los estados de excepción donde estamos logrando modernizar la institucionalidad de los estados de excepción, incorporando, por ejemplo, el elemento del terrorismo como causal del estado de sitio. Estamos en los distintos frentes logrando avances sustantivos para poder tener una institucionalidad sólida que nos permita enfrentar la delincuencia y poder avanzar hacia un país donde podamos vivir un poco más tranquilos. Volviendo a una pregunta atrás, que una colita sin responder. Hay quienes piensan que votando rechazo se acaba esto y casi que el tema constitucional se da por cerrado, pero retoma la facultad que tiene el Congreso para hacerle el cambio, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a un consejero del Partido Republicano, Sfer, que decía, ojo con quienes piensan quienes no estén de acuerdo con algunas normas de esta Constitución, de esta propuesta, porque votando en contra no habría ningún impedimento para que sea el mismo Congreso, por un quórum de 4/7, quienes vuelvan a introducirla en la Constitución vigente, ¿no? Tú también compartes ese diagnóstico de que a veces, por tal de cerrarse tempranamente o atrincherarse la opción rechazo, puede ocurrir que los efectos de ese rechazo puedan ser peor que en términos políticos, peor que la propuesta que están realizando ustedes. Y lo digo particularmente por los 12 bordes. O sea, si es que los 12 bordes ya fueron establecidos por las fuerzas del Congreso, con representación actual en el Congreso, no habría ningún problema para que quienes hoy están en contra de esos 12 bordes y voten rechazo en razón de eso. No hay ningún motivo para que el Congreso no lo vuelva a insertar en la Constitución vigente, ¿no? ¿Qué piensas tú que va a ocurrir? Yo creo que tienes toda la razón con la prevención que estás haciendo. Yo creo que el tema constitucional no se cierra con un eventual rechazo. Yo creo que por el contrario, lo que eso produciría es que sea el Congreso el que realice una batería de reformas constitucionales para transformar la Constitución vigente en algo muy parecido a lo que fue el anteproyecto de la Comisión Experta, y de esa manera perder todos los tremendos avances que se han logrado en temas tan distintos como ser dueños de nuestros ahorros previsionales, poder elegir nuestro sistema de salud, robustecer el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Hoy día, por ejemplo, en ese tema estamos avanzando en libertad respecto a la situación actual. Estamos garantizando el derecho de elegir la educación, pero de elegir también el establecimiento, cuestión que hoy día no existe. Entonces, y por lo tanto estamos poniéndole punto final a la tómbola. Entonces, estamos prácticamente en todos los temas de relevancia pública, estamos logrando avances sustantivos, y por supuesto que todo eso podría quedar en riesgo con un Congreso tramitando vía reforma constitucional el anteproyecto de la Comisión Experta. Sí, mira, para ser justo yo, no es una idea mía, eso lo decía el consejero del Partido Republicano, y también lo escuché recientemente de parte de Tomás Mochati, que él decía que en paralelo se están iniciando conversaciones para un plan B, ¿no? En caso que se rechace. ¿Tú lo ves así? Sí, ¿Tú ves que se está maquinando algo, digamos, entre telones? Yo no puedo pronunciarme respecto de conversaciones privadas de otras personas, así que no tengo mucho que decir respecto de eso, pero lo que sí te puedo decir es que hay un par de parlamentarios del Partido Socialista que ya dijeron que querían presentar vía reformas constitucionales el anteproyecto de los expertos. Entonces, por supuesto que es una realidad que existe ese ánimo por parte de algunos. Y permíteme decirte también, Max, porque finalmente tú has hecho referencia a aquellas personas que quizás
creen que pudieran pensar con total buena fe que el rechazo del proceso nos deja en la situación actual, constitucional actual. Esas mismas personas probablemente tienen reparos respecto de quizás de la legitimidad del proceso, quizás de tienen reparos contra los 12 bordes o contra algunos de ellos. Y ahí me gustaría mencionarte una cuestión que es relevante. Hemos abordado los 12 bordes. Bueno, de partida hay que decir que hay 8 de los 12 que estamos todos de acuerdo, porque que el Congreso es bicameral, que tenemos un régimen presidencial, que los emblemas nacionales se respetan, que, en fin, hay una parte importante de los bordes que no solo no son problemáticos, sino que los suscribimos todos, desde republicanos. Pero hay algunos que son conflictivos: el Estado social de derecho, la soberanía reside en el pueblo y algunos más. Yo quiero decirles que nos hemos hecho cargo de cada uno de esos puntos y hoy día están correctamente tratados. Por ejemplo, el mejor ejemplo me parece que es el de esa base que decía la soberanía reside en el pueblo. Bueno, hoy día lo que dice es: la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible. Entonces, ese temor que teníamos de que esa base pudiera abrir una interpretación futura de que los pueblos originarios son también soberanos por sí mismos, que queda totalmente fuera de discusión. La soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible. Entonces, hemos sido responsables y hemos podido avanzar en una propuesta constitucional que respeta las reglas del juego, pero que representa fielmente a quienes confiaron en nosotros con el voto. Oye, yendo a las últimas dos preguntas, ¿qué opinas tú del rol del presidente Boric en este proceso? Se le criticó mucho en el proceso anterior de que se abanderó en la opción apruebo y que hizo proselitismo político por la opción. Yo vi a los ministros desplegados repartiendo constituciones. Aquí mismo en Valparaíso yo recuerdo haber visto un par de veces al ministro Jackson repartiendo proyectos de constitución y se las firmaba a la gente. ¿Cuál crees que debe ser el rol del presidente Boric? En primer lugar, limitarse simplemente a un rol informativo, o también el presidente debiera sincerar cuál es su postura en el plebiscito del 17 de diciembre. A mí me parece que el gobierno ya tomó una postura y el gobierno quiere que este proceso fracase y no van a cometer los errores que cometieron la vez pasada, donde fueron los jefes de campaña del apruebo. Hoy día creo que no van a cometer esas imprudencias, pero creo que hay señales claras de cuál es la posición del gobierno. Cuando la ministra Orellana miente descaradamente en materia del derecho a la vida, cuando el ministro Elizalde o el ministro Cordero se posicionan claramente en contra del proceso, bueno, sin duda que hay una definición por parte del gobierno respecto del proceso constitucional. Ellos no quieren que se apruebe este proceso, el gobierno está en contra, sus consejeros y sus comisionados expertos han torpedeado el proceso, han dificultado hasta en lo procedimental el avance de todo, han pedido instancias de diálogo en las que finalmente por ellos no han prosperado. Y finalmente hay una definición por parte de la izquierda más radical, especialmente por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, de hacer fracasar el proceso. Y me parece que si bien es una postura legítima desde el fuero interno de cada uno, pero yo invitaría al gobierno a ser prescindente respecto al proceso, a limitarse a simplemente informar. Pero lo que están haciendo hoy día es justamente lo contrario, es desinformar y confundir a la opinión pública. Pero en ese sentido, ¿no sería más apropiado que sinceraran su postura? Porque hay quienes dicen que lo que es peor que no explicitar la postura y ser transparente es tratar de influir sin sincerarlo. O sea, yo creo que igual sería... Absolutamente. Lógicamente, lo que uno esperaría es que un gobierno se mantenga al margen y sea prescindente.
pero si tomaron postura y quieren influir en un sentido o el otro, bueno, al menos que sean sinceros y transparentes en cuál es su posición. Ya, perfecto. Y para terminar, desde el otro lado, se habla mucho también de que republicano y particularmente la candidatura de José Antonio Kast se juega en buena parte en el éxito de este proceso. ¿Tú piensas que ese es un análisis sobreexagerado o realmente ustedes piensan que en buena parte el éxito del proyecto político republicano en términos de poder hacerse del Poder Ejecutivo, del gobierno, peligra en caso de que se rechace esta propuesta constitucional? No, en ningún caso, en ningún caso. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, nosotros nos opusimos a este proceso, a que se abriera este proceso constitucional, votamos en contra, no yo, porque no soy parlamentario, pero los parlamentarios del Partido Republicano votaron en contra de abrir este nuevo proceso y lo dijimos siempre desde la noche del 4 de septiembre en adelante. Pero al mismo tiempo somos responsables con el país y dado que se aprobó, participamos de buena fe, fuimos sinceros y hoy día estamos representando fielmente lo que dijimos en campaña. Lo que ocurra, creo yo que no impacta o no sustantivamente al futuro del proyecto republicano, porque creo que el punto ya está sobre la mesa. Hemos sido respetuosos, hemos sido responsables, hemos actuado con altura de miras, hemos marcado una diferencia completa con lo que fue el proceso anterior y también, que es lo más importante, hemos representado fielmente a las personas que nos confiaron su voto. Si el proceso prospera, bien por Chile, si finalmente se opta por algo distinto, bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y nos quedamos con la conciencia tranquila de haberlo hecho. Pero yo tengo la tranquilidad de que el hecho de estar avanzando en asuntos que son profundamente ciudadanos, como el fin de las contribuciones, como el respaldo a carabineros, como la defensoría de las víctimas, como la libertad de enseñanza, como la propiedad sobre los ahorros previsionales y tantos otros temas, nos parece que sin duda en las próximas semanas vamos a avanzar hacia una propuesta constitucional que le haga sentido a los chilenos y que pueda ser aprobada. Antonio Berquesi, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este diálogo Piensa, el primero de un ciclo que estamos iniciando. Ahora que, si bien el interés es bajo, nosotros entendemos que a medida que se acerca el plebiscito, más gente quiere enterarse del proceso, quiere saber qué es lo que está pasando, formarse una opinión para votar informadamente. Y lo que nosotros siempre decimos desde Piensa, que ojalá la gente, antes de tomar una postura, lo dijimos también en el plebiscito anterior, lean el texto completo, no el parcial, sino el que va a ser presentado a la ciudadanía el 7 de noviembre. Así que muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Si quieres, te dejo un minutito para que le hable, ya sea a tu electorado, a la que ven este programa, a quien sea, al público general. Tienes un minutito para parar de cierre y vuelvo a agradecerte también tu buena disposición para tener esta conversación. Bueno, muchas gracias, Max, en primer lugar, agradecerte por la invitación, pero también felicitarlos por el tremendo trabajo que hace Fundación Piensa. Es poco habitual que fuera de Santiago existan instituciones serias, que hay muchas instituciones serias, pero serias en el ámbito del desarrollo de las políticas públicas, y lo de Piensa es realmente ejemplar y yo espero que en el futuro se pueda replicar idealmente en todas las regiones del país. Para mí como vecino de Villa Alemana y por lo tanto de la región es un orgullo contar con Piensa. Felicitarlos, agradecerles por su trabajo y motivarlos a que sigan adelante con lo que hacen. Y decirle a las personas que van a ver este video que estamos haciendo un esfuerzo sincero por representarlos, por representar a las personas que confiaron en nosotros el 7 de mayo y que nos dieron su voto. Estamos avanzando en una propuesta constitucional que, a diferencia del proceso anterior, no responde a un sector político, sino que responde a la ciudadanía. Todos los días nos preguntan cuáles son nuestras líneas rojas y al menos mi respuesta es siempre la misma. Mi única línea roja es responder adecuadamente a las personas que confiaron en nosotros y a la ciudadanía en general. Hacernos cargo de la delincuencia, del terrorismo, del narcotráfico, hacernos cargo de la corrupción y del buen uso de los recursos públicos, que son los recursos de todos los chilenos, y aliviarle la vida a la clase media. En ese sentido, estamos trabajando y aprovecho de agradecer
a dos consejeros que son de la región y que han sido muy importantes para lograr muchos temas, a María Los Ángeles López, a Edmundo Luchans y a todos los consejeros de Chile Vamos y de Republicanos con los que hemos podido avanzar, entendiendo que hay diferencias, pero entendiendo también que tenemos un gran objetivo en común, que lograr una constitución que le haga sentido a los chilenos. Invitar también a los consejeros de izquierda a que seamos capaces de abandonar la trinchera ideológica y seamos capaces de entender que la ciudadanía tiene expectativas que tenemos que satisfacer adecuadamente. Muchas gracias, Antonio. Yo cometí al principio de este diálogo hay un error, hablé de número de distritos y en verdad esta era una elección regional y tú fuiste el consejero más votado no en un sector de la región, sino en la región completa. Así que estamos muy contentos también de contar con tu opinión, saber qué es lo que viene y estamos conectados también para lo que irá a ocurrir en campaña. Desde ya invitado a un segundo diálogo a ti y al resto de los consejeros para poder ahondar ya cuando ya tengamos el texto final y poder discutir cuáles son los detalles y quién sabe, en una de esas las fuerzas del rechazo del año pasado se replican en este caso y se dé vuelta un resultado que por ahora se ve difícil, pero la esperanza nunca se pierde, ¿no? Con todo gusto, Max, y si es presencial ese segundo diálogo, aún mejor. Muchas gracias. Mejor todavía. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, Antonio. Chao.